Buenas, mi nombre es José Cepeda y a continuación voy a explicar los amplificadores, integradores y derivadores. Ok, empezamos con el amplificador integrador, que como su nombre lo indica, integra e invierte la señal del voltaje de entrada hacia el voltaje de la salida. Tenemos este circuito que está conformado por una resistencia, un capacitor y un amplificador que va a tierra. Los pasos para realizar este circuito se dan por las leyes de corrientes de Kirchhoff y tenemos entonces que la corriente del capacitor va a ser igual a la corriente de la resistencia, que a su vez va a ser igual a cero. Esto lo podemos cambiar por la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual al voltaje de R sobre R, que esto nos va a dar la I del capacitor. Esto multiplicado por la derivada del voltaje de entrada sobre la derivada del tiempo, que a su vez va a ser igual a cero. Para esto se dice que entre las terminales inversoras y no inversoras del amplificador existe una tierra virtual, así que de esta manera se dice que el voltaje de dicho capacitor es el mismo que el de la salida, o sea que esta rama va a tener el mismo voltaje de salida. Por lo que nos quedaría entonces que el voltaje de salida va a ser igual a menos, disculpe que aquí me faltó un signo, ok, que va a ser igual a menos voltaje de entrada sobre el capacitor por la resistencia por la derivada del tiempo. Y para finalizar, convertimos a la ecuación. La derivada del voltaje de salida va a ser igual a menos 1 sobre capacitor por la resistencia, y esto se va a resolver por la integral del voltaje de entrada y la derivada de t. Continuamos con el amplificador derivador, que como su nombre lo indica, deriva e invierte la señal con respecto al tiempo. Utilizando el mismo circuito como ejemplo, tenemos los mismos componentes: una resistencia, un capacitor, un amplificador, nuestro voltaje de entrada y nuestro voltaje de salida. Y los pasos para resolver este circuito se empieza igualmente por la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces llevamos a la corriente del capacitor más la corriente de R va a ser igual a 0, y si despejamos aquí tendremos que la corriente del capacitor va a ser igual a menos la corriente de la resistencia, donde si llevamos las corrientes de nuevo a términos de voltaje y resistencia nos queda el capacitor por la derivada BC, o en este caso voltaje del capacitor sobre la derivada del tiempo, que esto va a ser igual a B al voltaje de R sobre R. Nuevamente ya sabemos que entre las entradas inversora y la no inversora existe lo ya mencionado, la tierra virtual, por lo que el voltaje de la resistencia es el voltaje de la salida y el voltaje del capacitor lo da su derivada. Como es en función de transferencia, tomamos las condiciones iniciales nulas, y si un voltaje inicial da 0, entonces nos quedan las ecuaciones siguientes. Va a ser el capacitor por la derivada del voltaje de entrada sobre la derivada del tiempo, va a ser igual a menos voltaje de la salida sobre R, y finalizamos teniendo la ecuación: voltaje de salida va a ser igual a menos el capacitor por la resistencia por la derivada del voltaje de entrada sobre dt, que en este caso sería derivada del tiempo. Y esos serían los pasos para desarrollar los amplificadores integradores y los derivadores.